Buenas tardes, gracias a los asistentes a esta ponencia. En la misma vamos a comentar brevemente las soluciones diferenciales que tenemos para producir agua caliente sanitaria enfocado a nivel de ahorros energéticos. Haremos una breve presentación inicial de las características de nuestro producto y luego haremos una comparativa energética de una instalación real resuelta con estas tecnologías y con sistemas de producción más convencionales. Un poquito para ubicar, para quien no conozca la marca, ACV es un fabricante de origen belga, fundado en 1922, con 12 filiales en todo el mundo y 40 países donde distribuimos. Fabricamos en Bélgica y ensamblamos en Bélgica y Estados Unidos. La central de España se fundó en el año 1980. ACV, además de disponer de una serie de productos más tradicionales como son calderas de diversa tipología, captadores solares, etcétera, se caracteriza o se conoce un poco por sus soluciones diferenciales para producir agua caliente sanitaria. En ese sentido tenemos el concepto Tank in Tank de acumulación, luego veremos brevemente cómo funciona este sistema de intercambio, y el producto más diferencial y en el que va enfocada esta charla, que es el concepto Heatmaster, que es un generador semi-instantáneo para producir agua caliente sanitaria. Entrando ya en terreno, en lo que sería el centro de esta presentación, vamos a hacer una breve introducción de las características de una instalación de agua caliente sanitaria. Una instalación centralizada de agua caliente sanitaria siempre se ha caracterizado por presentar un gran consumo de agua caliente, normalmente centralizado en un periodo de tiempo muy corto, a lo largo del día, hecho que implica o nos obliga a instalar una gran acumulación para poder cubrir esas puntas de consumo de la instalación. Lógicamente, el uso de estos grandes depósitos de acumulación supone un gasto energético, sobre todo en los momentos en que no hay consumo en la instalación. Hay que mantener esa gran cantidad de agua almacenada en vías de tener suficiente agua para cubrir las puntas de consumo. Lógicamente, aparte de este aspecto energético, estos grandes acumuladores también nos obliga a utilizar un gran espacio en la sala de calderas, hecho que dificulta la instalación y a veces el acceso de este material a la sala de calderas, sobre todo en reconversión. Aquí lo que vemos es un sistema, un esquema hidráulico convencional de producción de agua caliente sanitaria, un ejemplo bastante habitual en el que tenemos dos calderas, un intercambiador de placas y dos depósitos acumuladores. En cualquier instalación de agua caliente siempre tenemos una serie de pérdidas asociadas. Aquí brevemente las comentamos. La primera pérdida propiamente es el propio rendimiento de la caldera instalada. En este sentido me gustaría comentar que aunque utilicemos una caldera de condensación en producción de agua caliente sanitaria, el rendimiento que obtendremos será de un 95-96. Es un tema de las temperaturas que necesitamos en primario para poder acumular a 60 grados en consumo. Es por tanto, estamos utilizando una caldera de condensación, pero que en producción de agua caliente sanitaria en principio no podremos condensar. Otras pérdidas importantes en la instalación de agua caliente son las pérdidas por intercambio. En este sentido, el elemento menos eficiente en cuanto a sistema de intercambio es el intercambiador de placas externo. Puede tener otras ventajas en cuanto a mantenimiento e instalación, pero a nivel energético es menos eficiente que un interacumulador. Pensemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la energía transferida en un intercambiador de placas son pérdidas. También tenemos pérdidas por acumulación, es lógico. Cuanto más grandes sean estos acumuladores, más efecto radiador tendremos en la sala, más disipación de energía a la sala tendremos. Y en cualquier caso, lo que hemos comentado antes, cuanto más acumulación tengamos, más energía necesitaremos para mantener esta cantidad de agua preparada para los momentos de consumo punta. Luego, lógicamente, también unas pérdidas de distribución. En este sentido, cuanto más metros de tubería tengamos y cuantos menos aislados, peor aislados estén, más pérdidas tendremos. ¿Qué es lo que propone ACV para resolver este tipo de instalaciones de agua caliente sanitaria? Nosotros apostamos por un sistema semi-instantáneo. Esto que veis en la pantalla es una caldera, es un generador, en el que tenemos un acumulador interno, un tank in tank, en el que asociamos un quemador de premezcla modulante y de esta forma tenemos un equipo que hace la función de caldera, sistema de intercambio, es el propio tanque anular de la máquina, más luego una pequeña acumulación para cubrir las puntas de consumo crítico. Esta gama de calderas va de 25 a 120 kilovatios, es decir, se adapta a una tipología de instalaciones bastante grande, desde el ámbito doméstico como al ámbito terciario.
Este sistema es el concepto Heatmaster propiamente. Es un generador semi-instantáneo en el que tenemos un tanque anular en el que acumulamos una cantidad de agua que es calentada a partir del fluido primario que es calentado por un intercambiador humos-agua. La gama de condensación es un poco la vuelta de tuerca de esta tecnología, ya que lo que tenemos en la parte inferior es un recuperador de humos, que es realmente donde conseguimos la condensación en agua caliente sanitaria. Esto es la diferencia principal respecto a sistemas convencionales de producción de agua caliente sanitaria, ya que, ya hemos dicho antes, en un sistema convencional tendremos un rendimiento del 95-96 sobre PCI y con esta tecnología tenemos rendimientos de hasta el 104-105 sobre PCI. El kit de la cuestión es que tenemos este recuperador en la parte inferior que lo que hacemos es precalentar el agua que viene de red y en la parte final del intercambiador humos-agua conseguir la condensación de los humos y ese agua precalentada llevarla al tanque superior de consumo propiamente. El concepto Heatmaster básicamente es el compendio de dos tecnologías características de ACV. Por un lado el concepto tank-in-tank, un tanque, en el caso del Heatmaster es anular, que está totalmente inmerso dentro de otro tanque que es el que almacena, podríamos decir, el agua del circuito primario. Y a través de ese quemador de premezcla calentamos ese agua de primario y a partir de las superficies del tanque calentamos el agua de consumo. Estos son sistemas que realmente son muy rápidos, es decir, la filosofía de trabajo es trabajar con una acumulación mínima. Pensemos que para el Heatmaster de mayor potencia, que es de 120 kilovatios, estamos hablando de una acumulación de 190 litros en consumo, porque son sistemas que con esa mínima acumulación cubriríamos el momento inicial de consumo y ya que son muy rápidos, tienen muy poca inercia, transfieren mucha cantidad de energía a través de las paredes del tanque al agua de consumo, hecho que permite que se adapten de forma muy rápida a los momentos de consumo crítico de la instalación. Por otro lado, ya hemos avanzado antes, este producto también tiene otra característica, otra tecnología diferencial de ACV, que es el concepto de condensación total. En calefacción, porque ya avanzo que estos equipos también pueden trabajar para producción de calefacción, condensarán o no en función de los tipos de emisores que tengamos, exactamente igual que una caldera de condensación convencional en diseño, pero en producción de ACS sí que pueden llegar hasta ese 104-105 gracias a ese recuperador inferior que lo que nos hace es precalentar el agua fría de red, remontándola hasta 40-45 grados y de esa forma conseguir la condensación en la parte inferior del intercambiador humos-agua. Ya hemos comentado, aunque esto es una caldera, está certificada como tal, que está pensada para ser un gran productor de agua caliente sanitaria, también puede trabajar en modo calefacción, es decir, la potencia de esta máquina, en momentos en que no tengamos consumo, toda esa potencia se puede utilizar para un circuito de calefacción, ya sea de alta temperatura o de baja temperatura. La instalación ideal para este tipo de máquinas es cuando lo tenemos asociado a un circuito de suelo radiante o baja temperatura, ya que en ese caso tendremos condensación en modo calefacción y condensación en producción de agua caliente sanitaria. De ahí un poco el concepto un poquito comercial de ACV de Total Condensing, condensación total, tanto en ACS como en calefacción. Estas máquinas, en cualquier caso, insisto, es una caldera que tiene una parte de acumulación para cubrir esas puntas de consumo, pero es una caldera que, lógicamente, en aquellas instalaciones en que tengamos una demanda de calefacción elevada, que la propia máquina no pueda cubrir, podemos montar en paralelo calderas de apoyo para el circuito de calefacción, ya sean murales de alta potencia, calderas de pie, etcétera. Podemos hacer una cascada combinando una caldera de condensación convencional en diseño con un equipo semi-instantáneo Heatmaster. En ese sentido, también, como disponemos de parte de potencia que puede utilizarse para calefacción, este hecho nos puede ayudar a dimensionar con menos potencia la necesidad de calefacción, ya que tendremos una potencia de apoyo suministrada gracias a estos Heatmaster. Aquí, por ejemplo, vemos un esquema hidráulico bastante completo en el que tenemos dos Heatmaster que producirían agua caliente sanitaria sin necesidad de acumuladores adicionales para cubrir esa punta de consumo, asociados a 3 calderas murales de alta potencia, y todo este conjunto nos daría la demanda de ACS
Por ejemplo, 2 circuitos de calefacción con válvula mezcladora, con control de válvula, más uno de alta temperatura con control de bomba. Todo esto a nivel de regulación se puede llegar a sincronizar para que trabaje a nivel de sistema como si fueran 5 calderas, con el matiz de que tenemos que 2 de ellas son unos equipos específicos para producir agua caliente. Centrándonos en la parte de agua caliente, ya hemos dicho, aparte de ese mayor rendimiento instantáneo de la máquina, gracias a ese recuperador que tenemos en la parte inferior, este sistema también implica una serie de ahorros o mejoras en cuanto a la instalación. Primero, por el hecho de no necesitar intercambiadores de placas externos. Recordemos que es el propio tanque interior el que transfiere la energía entre primario y secundario. Esto es más eficiente en comparación a un intercambiador de placas. Y luego, sobre todo, por la no necesidad de tener grandes acumuladores para absorber esas puntas de consumo. Esto, lógicamente, repercute en un ahorro en cuanto a, al trabajar con sistemas más compactos, las pérdidas por efecto radiador en la sala serán menores y, sobre todo, por no tener que tener una gran acumulación, 2, 3, 4.000 litros, preparada para esos momentos punta, ya que estos sistemas tienen tiempos de reacción de entre 15 y 16 minutos, depende del modelo, son muy rápidos. Trabajan de forma semi-instantánea a partir de esa poca inercia, esa velocidad de trabajo, y esto repercute en menores pérdidas en la instalación hidráulica. Aparte de estos aspectos energéticos, en cuanto a simplificación del esquema hidráulico, del circuito hidráulico, son sistemas que también tienen una serie de ventajas en cuanto a instalación. Aquí en esta transparencia, en la parte superior veis, esto es una instalación real, un hotel en Mallorca en este caso, una reconversión que se realizó, aprovechando todo el proceso de gasificación que se está realizando en las islas. En la parte superior veis la instalación como era inicialmente, teníamos 2 calderas de gasóleo asociadas a 2 intercambiadores de placas y a 2 acumuladores de 4.000 litros. En la parte inferior veis cómo quedó esta sala realmente. En este caso estamos hablando de un hotel de 4 estrellas, 120 habitaciones, pues esta instalación la pudimos resolver con 2 equipos semi-instantáneos de 120 kilovatios, con una acumulación global de 380 litros, acumulación, insisto, que está dentro de la máquina. Veis que la ocupación, estamos hablando de ocupación en material, en equipos de aproximadamente 1 metro cuadrado. La reducción es notable. Esta simplificación hidráulica y esta reducción de espacios, en este caso, lo que permitió fue a la propiedad utilizar el espacio que se ahorró respecto a la sala existente para aumentar el servicio de lavandería de este hotel. Hoy en día el metro cuadrado es un valor importante. Estos sistemas lo que permiten es compactar al máximo la instalación en vías de disponer esa superficie para otros consumos. Vemos que se redujo el espacio de utilización en torno a un 80%. Vamos a ver brevemente un comparativo energético de este tipo de sistemas frente a los convencionales, para ver exactamente pues, qué tipo de pérdidas tenemos con uno y con otro y qué ahorros podemos conseguir con estas tecnologías. Para este estudio lo que hemos cogido es un hotel de 3 estrellas aquí en Madrid, un hotel urbano de 3 estrellas con 100 habitaciones. Matizo lo de urbano porque es un hotel, un tipo de instalación bastante exigente en cuanto a consumo de agua caliente. Pensemos que un hotel de negocios o hotel urbano, aproximadamente el 50-60% del consumo total diario se centraliza en 1 hora de la mañana. Es una instalación muy crítica en cuanto a demanda. Estamos hablando, por tanto, de este hotel de 100 habitaciones 3 estrellas. En esta comparativa no hemos considerado el consumo de calefacción, solamente nos hemos centrado, para simplificar números, en consumo de agua caliente en habitaciones. No tenemos en cuenta tampoco los servicios anexos que pueda haber en cuanto a consumo de agua caliente en este tipo de instalaciones, véase lavandería, véase cocina, etcétera. Y tenemos aquí un poco la premisa de cálculo que hemos considerado. Por habitación se considera un lavamanos, un 30% de estas 100 habitaciones se utilizarían como bañera y el 70% restante uso como ducha. En la parte de abajo lo que podéis comprobar es, a partir del cálculo realizado por el criterio del código técnico y la UNE de simultaneidades, las necesidades reales de esta tipología de instalación. Estamos hablando de un consumo total diario de 8.800 litros para esta instalación, un consumo en el periodo punta seleccionado de 1 hora de ese 50% que comentábamos, aproximadamente 4.400 litros a 60 grados, y hemos cogido un periodo crítico de 15 minutos. Este periodo crítico normalmente se utiliza para seleccionar el volumen de acumulación cuando calculamos la instalación
partiendo de un diseño convencional. Abajo lo que hemos indicado es la demanda energética diaria para esta instalación. Esto nos servirá más adelante para hacer esa comparativa energética que os comentaba. Con un sistema convencional, tradicional, utilizado ampliamente para diseñar instalaciones de agua caliente, utilizaríamos para esta instalación 2 calderas de 90 kilovatios, por ejemplo, 180 kilovatios es lo que necesitaríamos para esta instalación. Normalmente se ponen 2, lógicamente, en este tipo de instalación por un tema de duplicidad, de tener mayor seguridad en la misma. 2 depósitos acumuladores de 1000 litros. Estos 2 acumuladores de 1000 litros nos cubrirían la demanda en ese periodo crítico de 15 minutos. Nuevamente la instalación de agua caliente se dimensiona en base a ese criterio, que la acumulación como mínimo nos cubra el consumo crítico, 10, 15, 20 minutos de esa instalación. Y la potencia instalada lo que nos tiene que cubrir es la necesidad de agua caliente en el periodo punta. Una vez dimensionada en base a este criterio, en los momentos en que no hay ese consumo punta, momentos de menos consumo o consumo prácticamente valle, la instalación funcionará correctamente. Arriba lo que indicamos son los rendimientos asociados a esta tipología de sistemas convencionales. Estamos hablando de 2 calderas de 90 kilovatios de condensación, pero que al trabajar en agua caliente sanitaria nos están dando un rendimiento sobre PCI del 96%, un sistema de intercambio con un 12% de pérdidas. Son valores lógicos, ya que entre el 10-15% de la energía transferida en un intercambiador de placas son pérdidas, y unas pérdidas combinadas entre acumulación y distribución aproximadamente del 5-6%. Hasta aquí sería la forma convencional de resolver una instalación. ¿Qué propone ACV? Esta misma instalación la podíamos resolver con 3 generadores Heatmaster de 85 kilovatios, sin necesidad de acumulación adicional. Sí que es cierto que hemos incrementado algo la potencia de la instalación, de esos 180 hemos pasado aproximadamente a 247 kilovatios. Es lógico, ya que en lugar de trabajar con 2.000 litros acumulados, estamos trabajando con aproximadamente 600 litros acumulados, que correspondería a el agua acumulada en las 3 máquinas, en los 3 Heatmasters 85. Al bajar esa acumulación, para cubrir ese momento punta, lo que nos obliga es a aumentar algo más de potencia para cubrir la demanda. En cualquier caso, el kit de la cuestión que justifica los ahorros de estos sistemas son, como hemos dicho antes, ese mayor rendimiento instantáneo del Heatmaster, de la caldera, para el caso de este modelo, del Heatmaster 85-104 sobre PCI, gracias a ese recuperador de humos que nos precalienta el agua de red. El sistema de intercambio, el Heatmaster tiene unas pérdidas en intercambio en ese tanque interior entre el 2-3%, depende de la máquina. Y luego también hay un ahorro significativo en cuanto a pérdidas de acumulación, ya que realmente hemos eliminado esos grandes acumuladores. También la distribución se reduce algo, sus pérdidas energéticas, ya que los sistemas son mucho más compactos. Si recordáis el esquema hidráulico que hemos planteado, tenemos una batería de máquinas con una mezcladora, pero hay una serie de tuberías, de elementos de unión hacia ese intercambiador de placas, hacia esos acumuladores que se eliminan. Por tanto, también tienen un pequeño plus de ahorro por la simplificación hidráulica del sistema. Arriba os he marcado también, está muy de moda todo el tema de la RP. Antes hemos visto una jornada muy interesante por parte de Bosch, luego tendremos otra por parte de Baxi. Es un tema que está de candente actualidad. Estos sistemas, lógicamente, ya están preparados para la nueva directiva de ecodiseño, y me gustaría comentar que la mayoría de calderas de condensación tienen una clasificación en producción de calefacción clase A, esta también. Estos productos lo que tienen de diferencial respecto a las calderas más convencionales es que esta directiva también nos marcará el rendimiento, la eficiencia en producción de agua caliente. Y estas máquinas, gracias a ese recuperador integrado, tienen también en producción de ACS una clasificación A. Es decir, son máquinas muy eficientes en producción de agua caliente sanitaria. A nivel de resumen de este comparativo energético, aquí tenemos que, hablando en euros propiamente, que con este sistema convencional, esta instalación consumiría aproximadamente unos 10.700 euros anuales. Si planteamos este sistema con 3 generadores Heatmaster de condensación, estaríamos hablando de un consumo anual aproximado de unos 9.000 euros, hecho que supone un ahorro aproximado del 17%, unos 1.700 euros de consumo de gas en esta instalación. Este ahorro, ya hemos comentado, viene justificado
Primero, por el mejor rendimiento instantáneo, más luego por las mejoras en cuanto a diseño de la instalación, esas menores pérdidas en acumulación, esas menores pérdidas en distribución y en cuanto a sistema de intercambio. Órdenes de magnitud. En este ejemplo tenemos un 17% de ahorro. Este tipo de equipos tiene sentido en instalaciones que tengan gran consumo de agua caliente con puntas muy centralizadas en el tiempo. Véase instalación hotelera, véase centros deportivos, gimnasios, véase por ejemplo también residencias, en ese ámbito donde tienen sentido. Los ahorros aproximados van del 15 al 25%. Esto ya depende de la curva de consumo de la instalación. Pero son ahorros comparando con sistemas convencionales en diseño nuevos, es decir, sistemas con calderas de condensación nuevas, con interacumuladores, grandes interacumuladores con gran litraje, o bien sistemas de intercambiadores con grandes acumuladores. En ese ámbito, comparando instalación nueva, hablamos de ese orden de magnitud de ahorro, entre el 15 y 25%. Tiene sentido, como hemos dicho, en instalaciones con grandes consumos de agua caliente, ya que esta máquina, cuanto más trabaje, cuantas más horas trabaje, es realmente cuanto más beneficio le sacamos, ya que es cuando estamos consiguiendo esa condensación continua en producción de agua caliente. A nivel de conclusiones, brevemente, son sistemas que permiten aprovechar el estado de arte actual, es decir, son máquinas de condensación que le podemos sacar ese beneficio en cuanto a ahorro, tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria, que permiten un ahorro global en esa instalación, tanto a nivel de la caldera propiamente como en la instalación hidráulica. Esto repercute en tiempos de amortización reducidos. Pensemos que estamos hablando de tiempos aproximadamente de 1 año y medio, 2 años de amortización de estas máquinas. Hay un ahorro evidente en cuanto a espacio utilizado en la sala de calderas y en elementos anexos, como pueden ser tuberías, valvulería, etcétera. Ese espacio de utilización reducido es muy interesante, por ejemplo, en reconversión, tanto porque ese espacio que nos ahorramos lo podemos tener disponible para otro uso, como también para acceder a estas calderas, estas máquinas en la sala de calderas. Pensemos que una instalación existente con 4.000 litros, 5.000 litros, si hay que reconvertirla, desmontar los acumuladores existentes puede ser sencillo. El problema es meter otros de ese tamaño en la sala sin hacer obra civil. Estas máquinas pensemos que pasan por puerta, es decir, que la intervención en caso de reconversión se simplifica mucho, lo que es muy adecuado en ese ámbito de la reconversión. En cualquier caso, estamos hablando de sistemas con unos tiempos de reacción muy rápidos, un calentamiento muy rápido del sistema del agua acumulada, que permite en cualquier caso cubrir las puntas de consumo de la instalación y, lógicamente, satisfacer el confort de nuestros clientes. Y sin más, espero que haya sido de su interés, y si tenéis alguna cuestión al respecto, con mucho gusto la resolveremos.